Vamos a iniciar entonces con nuestra primera sesión. Estamos, como ustedes ven, un poquito atrasados. Vamos a procurar aprovechar el tiempo. Pero una vez más, es necesario que vayamos al Señor en oración y pidamos su bendición. Oremos, por favor. Bendito Dios, te damos gracias porque vamos a ir a tu palabra confiados que es tu palabra, es la verdad, y por ella tú nos instruyes y nos iluminas. Ven con tu poder y abre nuestro entendimiento y danos la disposición necesaria. Dependemos de ti, de ese poder de tu Santo Espíritu que actúe en cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor hemos pedido esto y confiamos en tu respuesta. Amén. La primera sesión corresponde al tema la adoración familiar. A la adoración familiar algunos le llaman el devocional, muchas veces le decimos así, el devocional que hacemos en las familias. Van a disculparme que ando un poquito afectado, pero ahorita se me va a pasar porque es algo como alergia. Entonces, lo primero para abordar este tema es entender qué son estas dos cosas de las cuales se habla tanto en algunos contextos, que es la adoración y la alabanza. Nos tomaría mucho tiempo profundizar en eso, pero quiero aclararlo antes de empezar, estas dos cosas. ¿Qué es adorar y qué es alabar? Lamentablemente, en muchos contextos, esas dos palabras están relacionadas con las canciones, con la música. Y las personas piensan entonces que las canciones de alabanza son las que tienen ciertas características y que las canciones de adoración otras características, y así lo suscriben, pero eso se aleja de lo que la Biblia nos enseña con respecto a adorar y a alabar. Entonces vamos a ir a estas dos citas. Éxodo 34:5. Leemos los versículos del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 34, del 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y atentos a este versículo. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. No hubo canciones, no hubo música suave, él se postró y adoró. Y esta adoración se da en el contexto de la proclamación del nombre de Jehová. Dios descendió, ¿y qué hacía Dios? Proclamar el nombre de Dios. Estamos en una situación triste cuando pensamos que ya ahora viene la palabra y ya se acabó la adoración, y es cuando verdaderamente va a empezar el centro de nuestra adoración, la proclamación de Dios. Entonces, si vamos a hablar de la adoración familiar, y esto, como ven, es para la adoración en general. Adorar a Dios tiene que estar centrado en Dios, en la proclamación de quién es Dios, y en una actitud reverente ante ese Dios que se revela, que aunque es un Dios santo y justo, también es un Dios misericordioso. Entonces, en el contexto de la adoración familiar también tenemos que entender eso, que debe haber proclamación de la palabra de Dios para que haya adoración.
Entonces vamos a hacer nuestro devocional, como veremos luego, centrado en la palabra de Dios. Eso es adorar. Y realmente, si estudiamos otros pasajes, tiene que ver mucho con esa postración, con esa rendición, con esa reverencia ante Dios. Eso es adorar. Y nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos y en nuestras familias a inculcar un profundo, reverente respeto hacia Dios. Es un momento muy especial en la familia. Y les decía que es necesario saber qué es alabar, porque debemos alabar a Dios. La Biblia nos dice que debemos hacerlo. Alabad a Jehová, es el Salmo 117. Naciones todas, pueblos todos. Es deber de toda criatura alabar a Dios. Y la Biblia dice que el cielo, el sol, las estrellas, todo alaba a Dios. ¿Qué significa? ¿Que le cantan? No necesariamente, sino que le alaban al cumplir el propósito por el cual Dios los creó y exaltan su nombre. Pero en sí misma la palabra alabar, tenemos que tenerla bien claro, porque la primera vez en la Escritura que aparece el verbo alabar ni siquiera se refiere a Dios. Vamos a ir entonces a Génesis 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Cuál es el contexto? ¿De quién estamos hablando? De Sara. Y como vemos, es la primera vez en la Biblia que aparece ese verbo de alabar. No es hacia Dios, sino hacia alguien que era hermoso y del cual estaban hablando bien. De manera que nuestras alabanzas son eso, nuestra expresión en la cual decimos cuán maravilloso, precioso, hermoso es nuestro Señor Jesucristo, cuán grande es su salvación, cuán grande la misericordia de Dios, y todo eso se ve en los salmos. Eso es alabar, y esos elementos entonces deben estar incluidos en nuestra adoración familiar. Pasamos al segundo punto, donde dice: solo adoramos y alabamos en el culto de la iglesia. Lamentablemente esta es la realidad de muchas personas. Van al culto, sí, pero eso es toda la adoración que ellos pueden dar a Dios. Eso es toda la alabanza que ellos pueden dar a Dios. No hay otro contexto en el cual ellos eleven una alabanza, un canto al Señor. Y no hay adoración, ni personal, ni familiar. Si ustedes quieren, podemos hacer una imagen de lo que cada uno de nosotros ha experimentado en los cultos a los que hemos asistido por muchos años. Y vemos que hay un cierto ambiente ahí, y hay unas personas que expresan, que se ve en su actitud, que desean adorar a Dios, que alaban a Dios con gozo, que tienen atención a la palabra leída y enseñada y predicada, y que hay otros que parece que están ahí por pura obligación. Yo vengo porque tengo que venir. Es casi un hecho que aquel que en la soledad no adora a Dios no está capacitado para adorarle en público. A Dios debemos adorarle de una manera personal, íntima, y eso es lo que se va a demostrar cuando adoramos en conjunto. Ahora, no nos dejemos engañar tampoco, porque por los estilos de culto muchas veces las personas en el culto parecen muy espirituales y parece que expresan una gran cercanía a Dios, pero eso solo en público. Ese no es el verdadero. En soledad nunca es así, y tenemos que luchar contra esa hipocresía. Nuestra adoración debe ser, según veremos, personal, familiar, para que sea excelente en público. El tercer punto nos dice: necesitamos justificar la necesidad de la adoración familiar. Algunas personas, cuando se enfrentan a cosas así, que nosotros decimos, esto debemos hacerlo, quisieran un versículo que diga expresamente:
Los cristianos deben reunirse sus familias siempre y hacer una adoración familiar a tal o cual hora. Y si no encuentran un versículo que diga así, para ellos la Biblia no les está enseñando eso. Eso es una manera de acercarse a la Biblia muy incorrecta y muestra ignorancia, porque la Biblia nos enseña los principios. Por principios nos enseña la Biblia la voluntad del Señor. Y entonces vamos a ver varios versículos, aquí vamos a hacer rapiditos para leerlos. De todos ellos se deduce que la familia cristiana debe adorar al Señor junta. Deuteronomio 6 y 7. Este tema es precioso y es muy claro en la Biblia. Si nosotros ponemos mucha atención, no necesitamos dar grandes explicaciones. Deuteronomio 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está dicho al pueblo de Dios cuán esencial es que la vida familiar esté centrada en la palabra de Dios. Y lo triste es que siempre hay una manera de interpretar carnalmente y sin provecho espiritual la palabra de Dios. Sin el auxilio del Espíritu Santo siempre lo haríamos así. Por eso es que es tan necesaria la oración, como veremos también ahorita. ¿Pero por qué digo esto? Porque los judíos, al leer esto, ¿saben qué hicieron? Hacerlo literal y hacer listas de la ley y ponérselas aquí en la frente o andarlas amarradas en las manos. Eso es lo que se llaman las filacterias, ignorando lo primero que dice el versículo. ¿Qué es lo primero que dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es algo espiritual. Éxodo 29, 39. Ahora veamos cómo era el culto del pacto antiguo. Las ofrendas diarias tiene por título en nuestra traducción, pero dice así: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. En Números 28 del 1 al 8 habla de exactamente lo mismo y lo podemos leer si quieren, o si no lo leo yo para ustedes. Estoy perdido. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Por qué he querido leer esto? Porque nosotros vemos que se le manda al pueblo estar en esa adoración a Dios mañana y tarde. Y parece aquí haber un precedente de que así deberíamos hacer nosotros. Y muchos, de hecho, en la antigüedad entendieron que así debía ser. Mañana y tarde ofrecer nuestra ofrenda al Señor. Nuestra ofrenda, la de nuestro corazón y de nuestros labios, ese culto al Señor mañana y tarde. Josué 24:15, la mayoría lo conocemos, pero es cuando él le dice al pueblo de Israel: escogeos a quién sirváis,
¿Qué van a hacer ustedes al final? ¿Van a seguir las costumbres del mundo o van a seguir a Dios? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una decisión familiar de seguir a Dios, de mostrarle a su familia quién es el verdadero Dios digno de toda nuestra adoración, y una disposición de hacerlo. Luego tenemos muchos salmos. Leamos algunos de ellos. Salmo 78, 2 al 7. Estamos viendo nada más así brevemente justificaciones bíblicas para los devocionales familiares. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cuánto se fue desvirtuando la escuela dominical a través de los tiempos? La escuela dominical, como la conocemos hoy, en la mayoría de las partes, no es para lo que fue ideada. La educación bíblica de los niños era siempre una tarea de los padres. Pero hoy en día los padres pensaron que qué bueno que en la iglesia hay escuela dominical y que ellos les enseñen la palabra. No es así. En la familia cristiana los padres son responsables de sus hijos. Gracias a Dios por la escuela dominical y la ayuda que ellos pueden ser. Pero lo que vemos nosotros es que hay una responsabilidad paterna de hacerlo. Después un hermano hablará de eso probablemente. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y esto es algo individual. Esto, vean qué diferencia es ponerlo como precepto o como verlo como un resultado de mi comunión con Dios, de mi entendimiento de la gran salvación que en Jesucristo he recibido. Y mi respuesta es, entonces, como dice este salmo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. No solamente en el día del culto. Todos los días hay espacios dedicados a la adoración al Señor, a orar y agradecerle. Salmo 90, 14, es un salmo de Moisés. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Todos nuestros días. Y vea que hace una referencia también a las mañanas. Y luego en Mateo 6, cuando el Señor enseña esa oración que les dice, ustedes no van a orar como los paganos. Los paganos oran, ¿cómo es la característica de la oración pagana? Es una oración materialista, pensando solo en lo de aquí y en mí. Es una oración de yo, dame y yo, y toda en primera persona del singular. Yo te pido, dame, mi familia, mi trabajo, mis hijos, mi. Y el Padre nuestro dice, nuestro, Padre nuestro, mío y de mis hermanos en la fe. Y después dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy la provisión también para nuestras almas. Danos, perdónanos. Y aquí hay algo colectivo. Que nosotros, mientras estamos también en nuestro devocional familiar, debemos pensar, tengo hermanos que están reunidos en sus casas en algún momento, invocando el mismo Dios que yo invoco, y que nos reunimos cada día del Señor a adorarle. Así que debe
Con estos versículos, cada uno de ustedes pensará, esto no es algo opcional, esto debería todo cristiano entenderlo, que debemos alabar a Dios todos los días y en momentos específicos determinados para ello. Vamos a seguir con lo siguiente, es el precedente histórico. No sé si todo el mundo sabe de esto, pero vamos a hablarlo brevemente. En el catolicismo existe la oración mecanizada del rosario. Para los que no saben, eso es algo que se hace con una serie de oraciones repetitivas que tienen lo que ellos llaman los misterios gozosos, dolorosos, etcétera, gloriosos, etcétera. Una oración mecanizada para que todas las familias católicas realizaran esa oración, y según ellos la Virgen había aparecido también y les dijo que al que haga eso tendría bendiciones, etcétera. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque antes de que entráramos en esta etapa de la sociedad industrializada, que todo el mundo sale de sus casas a trabajar, etcétera, toda familia católica a las 6 de la tarde, que es el Ángelus, bueno, ahí de 6 de la mañana y 6 de la tarde cantan el Ave María, pero en la tarde toda familia católica se reunía a rezar el rosario. Todos. Y se entendía que eso era así. Ya eso no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron de hacer? Ahora está un movimiento haciendo volver a las familias al rosario, y cómo eso los acerca, dicen ellos, a la Virgen María. En el protestantismo, esta era la práctica de todos nuestros antepasados, que todo jefe de hogar reunía a su familia, y oigan mis hermanos, la reunía cada mañana y cada tarde. Por eso les hablé de ese sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, porque se entendía que todas las mañanas todos los cristianos en sus casas hacían oración, cantaban un salmo, leían la escritura, y al terminar el día también. Y en la época de avivamiento, cuando verdaderamente el Señor despertaba, porque eso también debemos entender, todo se puede volver una rutina sin provecho espiritual, y por eso tenemos que ser cuidadosos, pero no solo desecharlo como rutina, sino hacer de eso, como es nuestra propuesta, una tradición bíblica. Solemos tenerle temor, decía el otro día a los hermanos, a la palabra tradición, porque muchas de ellas son contrarias a la enseñanza bíblica. Pero no debe ser así, porque una tradición es realmente una costumbre adoptada, sea por uno, por su familia o por una iglesia, una costumbre a la cual nosotros transmitimos a la siguiente generación. Eso es una tradición. Y hay tradiciones en muchas áreas de nuestra vida. En el área espiritual deberíamos impulsar una tradición, y ya el protestantismo la tenía, pero en épocas de avivamiento, cuando ustedes leen los relatos de qué era lo que pasaba en épocas de avivamiento, por ejemplo, en el avivamiento en América, en la época 1740 y algo, dicen los escritores, no se pasaba por algún barrio y que no se escuchara familias cantando los salmos. Esos están en su devoción familiar, aquellos también cantando, porque el Espíritu de Dios estaba despertando a gente para saber, para hacerles entender que ellos que profesaban fe tenían que expresarlo y dar testimonio de ella donde quiera que estaban, y en particular en sus casas. Eso es una época de avivamiento. Nosotros anhelamos avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Ese despertar que solo es obra del Espíritu Santo, pero sin embargo que nosotros estamos llamados a orar por él. Quiera el Señor a través de esto despertar a cada uno de los que está aquí, sobre todo jefes de hogar, pero a toda la familia, y decir, esta familia servirá a Dios, y por lo tanto hará su esfuerzo, porque ahorita vamos a ver de obstáculos que se presentan, por adorar al Señor todos los días de nuestra vida que podamos. ¿Por qué se abandonó esta costumbre entonces? Bueno, por eso que les decía del cambio de la sociedad agrícola a la sociedad industrial. Porque, digamos, ¿cómo era la familia hace 200 años y hacia atrás? Bueno, ahí estaba el papá,
se levantaban temprano, porque no había electricidad, había que levantarse cuando ya comienza a aclarar. Se levantan temprano y viene el desayuno tempranito también, y aquí está la familia toda reunida. No se queda gente durmiendo hasta tardísimo. Toda la familia se levanta tempranito. Había esa oportunidad para tener a toda la familia, invocar el nombre del Señor, partir cada uno a sus trabajos, que sus trabajos eran realmente ir al campo, hacer sus cosechas, a sus ganados, a las señoras a sus labores domésticas, los chicos a aprender, etc. Y luego toda la familia otra vez reunida para cenar. Todo se hacía así. No existía lo que nosotros tenemos hoy en día. Las familias ya no desayunan juntas, ni almuerzan juntas, ni cenan juntos. Algunos por verdaderas inconvenientes de sus rutinas, pero otros porque simplemente ya eso ni lo consideran. Cada uno se lleva su plato y sigue viendo televisión. Esas son costumbres impías que se han metido entre los cristianos también. El momento de estar juntos para dar gracias por el pan que Dios nos dio no debe ser desaprovechado. No debe ser desaprovechado. Y algunos que solo eso es lo que tienen para tener a su familia reunida, deben aprovecharlo al máximo. Pero eso es un cambio. Cuando ahora resulta que alguien tiene que salir tempranísimo, porque si no, no toma el bus, y ya cuando se despierta a nosotros, ya el papá y la mamá, o el papá no está, o el hermano ya salió para la universidad, etc. Y ese ajetreo, entendemos que así es. Pero ahora, aunque así es, nosotros tenemos que buscar una manera de no seguir esa corriente mundana en que la familia está desintegrada, y esa desintegración se nota hasta en la iglesia. Porque se da iglesias en las cuales el papá está por allá y la mamá está por allá y los hijos están por otro lado y no hay unión. Esa unión que debe estar en el hogar debe mostrarse también en la iglesia. Está la familia, ahí está el papá y la mamá y sus hijos. Que ese es lo ideal. Sabemos que nosotros, y también ahorita lo vemos, muchos no son convertidos en nuestras familias. Hay gente que tiene que ir solita al culto, pero eso es diferente. Pero bueno, ahí estuvo el asunto, que ya no es una familia donde todos hagan todos sus almuerzos y cenas juntos. Eso afectó grandemente. Ni todos se acuestan a la misma hora. Cuando ya uno está durmiendo, apenas otro está llegando, y esas cosas afectaron mucho. Ahora, yo voy a ir apurándome porque quisiera que aprovechemos bien el resto del día. Entonces sigamos al punto 4. ¿Cómo es un devocional de adoración familiar? Bueno, y vuelvo entonces a insistir. Esto que nosotros llamamos el devocional familiar, tenemos que tener en mente ¿qué es? Es el momento en que la familia adora junta a Dios. Nuestros chicos podrán no entenderlo al principio, pero nosotros los vamos guiando. Es que este es nuestro momento de adorar juntos a Dios. Y por eso tienen que estar los elementos básicos de la adoración al Señor: oración, lectura de la palabra y, si es posible, cantos. Hay que hacer un esfuerzo para ello y enseñarles a cantar. Sin embargo, no en todos los casos habrá sus situaciones en que no se puede un canto, o la persona no puede cantar, o nadie se sabe un canto, etc. Pero hasta en eso podemos trabajar. Nosotros debemos aprendernos salmos que se puedan cantar de aquí, o tener himnarios en nuestras casas. Y como tenemos algunos niños tal vez que todavía no saben leer, entonces también aprender coros cortitos que les podamos enseñar de memoria, porque todavía no leen. Todo se trata de una disposición del corazón a adorar al Señor en nuestros hogares. Debe haber oración. No debemos nunca, esto es un consejo, hermanos, que debemos procurar seguir, que nuestra familia, nuestros niños, nuestros jóvenes sepan que nunca nos acercamos a este libro como cualquier cosa, que este libro no se lee como ningún otro. No es nada más de ahora leamos ya, no, vamos a acercarnos al libro de Dios, a la palabra sagrada revelada por Dios, por su Santo Espíritu, escrita por hombres de Dios. De manera que al acercarnos hacemos una breve oración
porque sin ese auxilio del Espíritu Santo, esa lectura puede ser sin ningún provecho espiritual o podemos interpretar cualquier cosa errónea. Entonces, una breve oración en la cual pedimos esa guía del Espíritu Santo y tiene que haber lectura. Pero entonces, de una vez voy a ir hablando de la duración. Tenemos que ser sabios en estos. Hay personas que por no entender esto han querido hacer de su tiempo de oración familiar una cosa extensísima, que los niños no lo pueden sobrellevar, o que tal vez lo que genera es demasiado cansancio. Entendamos también esto. Nosotros tenemos un cuerpo que es físico. Nosotros nos cansamos, no debemos agotar, más bien debe ser un momento de regocijo, de algo bonito, que en familia juntos apartamos un espacio. No hacerlo, no me estoy refiriendo de hacer algo apurado ya por salir de ello, no. Pero tenemos que ser sabios, no puede ser algo extensísimo. Tiene que ser algo según la capacidad de los que están reunidos. Claro, si usted lo que tiene es su esposa y 2 hijos, pero ya grandes y ya que saben la palabra, bueno, usted puede extenderse más y pueden salir, quedarse ahí, quién sabe cuánto, conversando en familia más de las cosas del Señor. Pero si usted tiene niños, no puede hacer eso. Tiene que ser consciente de que el niño no va a soportar tanto rato, de que si el niño es de brazos, también la mamá se cansa de estarlo y el papá sigue hablando y hablando. Eso no es así. Tenemos que ser considerados. Pero entonces, eso de la duración, no hay un tiempo específico, sino con sabiduría, pedirle al Señor, hombres, cabezas de hogar, cómo hacerlo con sabiduría, una lectura, y una explicación breve de lo que aquella lectura dice. Ahora, por ejemplo, en nuestro caso, para los que no saben, nosotros tenemos una costumbre implementada hace yo creo que casi 3 años, en la que el pastor Eduardo nos da todos los principios de año 52 pasajes bíblicos para memorización semanal. En ellas, nosotros lo que hacemos es tomar esos pasajes de la confesión de fe que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para constantemente repasar todas las doctrinas fundamentales que nosotros creemos. Entonces, esos pasajes son de las doctrinas fundamentales, como les digo. Qué apropiado es incluir eso en la adoración familiar. Estamos en tal pasaje, traiga ese pasaje a su adoración familiar, léanlo juntos. A veces son pequeñitos, entonces usted puede ampliar el contexto. A veces son suficientemente grandes para de ellos leerlos, repetirlo todos, tratando de aprenderlo y luego procurar una enseñanza. Y esto nos lleva al otro punto importante, a algo que no está aquí, pero que debo mencionarlo. Cuando la Biblia dice aquello que en muchas iglesias quisieran arrancar esa hoja: no permito a la mujer hablar en la congregación, sino que esté en silencio. Horrible pasaje para muchos, no quiero oír eso. Pero siga leyendo. Que lo que debe hacer es, si tiene dudas, ¿hacer qué? En su casa preguntarle a su marido. Y eso lo que nos indica es que el marido debe conocer la Escritura. Pero tristemente hoy en día los maridos son ignorantes de la Escritura. Más sabe la esposa que él, si sabe algo. Entonces, de eso hay que arrepentirse y entender. El Señor mandó que usted sea al que su esposa le tenga confianza de preguntar. No entendí lo que dijo el pastor, ¿vos me puedes explicar? Estaba leyendo tal pasaje y no entendí. Cuando las esposas buscan otras fuentes, hay algo que no funciona bien y tenemos que en oración decir: Señor, ¿qué imagen tienen de mí? ¿Por qué no vienen a mí, que yo soy el cabeza de hogar, el que Dios puso como líder espiritual de esta casa? ¿Por qué no están viniendo a mí? Entonces, eso nos lleva al arrepentimiento y también nos lleva a prepararnos, porque nosotros no vamos a dirigir un devocional sin habernos preparado. Entonces, como ven, no quiero ahondar mucho en esto porque probablemente el hermano que nos trae el rol del varón va a tener que hablar de esto, pero eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, la frecuencia. Entonces, como les decía, lo deseable, la práctica histórica de nuestros antepasados puritanos era mañana y tarde.
Sacrificio de la mañana y sacrificio de la tarde, siguiendo un patrón. Pero no debemos ser legalistas en cuanto a esto. Eso es algo que es deseable y debemos procurarlo. Pero la frecuencia con la cual nosotros lo hagamos tiene que ser un esfuerzo de veras familiar, de reunir a la familia y hablar. Si nosotros tenemos que salir al trabajo tan temprano, que nadie se ha levantado en nuestra casa, y llegamos tan tarde que ya los niños puede que ya los acostaron, obviamente esto no se va a poder hacer y vamos a tener que buscar un momento para adorar juntos como familia. Hay un esfuerzo que hacer. Entonces, la frecuencia, procuremos todos, hagamos ese esfuerzo de que pudiéramos, si el Señor se los concede, tener adoración de la mañana y adoración de la tarde. Usted lo dice, es imposible en mi caso. Bueno, adoración diaria. Otros dicen, ni aún así puedo, pero tienen que buscarlo. Debemos hacerlo, no podemos simplemente decir, es que en nuestra sociedad, ¿qué se va a hacer? Ya somos así. No, porque nosotros tenemos el mandamiento de no os conforméis a este siglo. Y esa palabra conforméis es no se hagan al molde del mundo, no. Porque ellos están, como decía en una predicación el pastor Martin, ellos están tratando de chuparlos y meterlos en el molde del mundo. No se deje, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos 12:12. Así que esta es una de esas áreas. Buscar el enfoque adecuado, es el D, vamos por 4D. ¿Por qué digo esto del enfoque adecuado? Hermanos, seamos considerados con quienes estamos hablando. No tenemos que tomar ese espacio para hablar de todo lo que hemos leído en privado, cosas que tal vez van a un nivel que nuestra familia todavía no puede percibir porque son niños, porque nuestra esposa sabe menos, etcétera. Ni tampoco es un lugar para hacer yo alarde de cuánto he leído y cuánto he sabido. Es adorar a Dios juntos, yendo a su palabra, extrayendo de ella enseñanzas para nuestra piedad personal. Recomendaciones, hombres para leer. J.C. Ryle. Usted puede ver un hombre que habla la palabra de Dios con una sencillez y con una aplicación a la piedad personal que es maravilloso. Y otros puritanos también, es ir a la palabra y ver qué tiene que ver esto con nosotros, qué tiene que ver conmigo y con mi esposa y con mis hijos, qué tiene que ver esto que leímos. Porque si no lo hacemos así y en oración se va a volver, es el rosario de ustedes, una cuestión mecánica, venimos, decimos lo que debemos hacer, cerramos y todo el mundo ya otra vez a sus actividades. Lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Que nuestra familia sepa que ese es nuestro momento de volver nuestros rostros al Señor en adoración. Entonces, el enfoque según las circunstancias. Entonces, ¿a qué me refiero con las circunstancias? No todo el mundo tiene las condiciones en sus casas para esto. Estamos hablando, espero que me vayan entendiendo en esto. El ideal de una familia cristiana es un papá cristiano que busca al Señor, que dirige a su esposa y a sus hijos en los caminos del Señor. Pero no todos tenemos esto. Hay algunos que lidian con un cónyuge inconverso, con hijos que no aman al Señor, con suegros o suegras que no aman al Señor. Entonces son obviamente casos que vamos a tener que saber cómo manejar. Entonces a eso me refiero con las circunstancias. ¿Quiénes deben estar presentes? Entonces, bueno, los que profesan fe tienen que estar. Y los que no van a la iglesia igual deben ser invitados para que ellos vean que nosotros no estamos jugando de iglesia ni jugando a ser cristianos, sino que nosotros tenemos a Cristo en cada área de nuestras vidas. Y ellos, ya yo sé que ellos después de la cena se reúnen a orar. Algunos de ellos van a correr porque no quieren nada con el Señor, porque no quieren acercarse al Señor. Les incomoda todo lo que tiene que ver con el Señor, con la santidad, con Cristo. Pero algunos de ellos son suficientemente educados para no rechazar la invitación. Y está bien, voy a soportar un rato esto. Y sea como sea, ese es el momento nuestro de influir en ellos, que ellos vean en nosotros
¿Cómo es ese Dios al que nosotros adoramos? Invitemos. Si hay visitas, pongo aquí, bueno, excusas para no hacer el devocional sobran. Y una de ellas es que nos visitó no sé qué, que tiene, que lo visitó la abuela, el tío, lo que sea. Invítelo a la devoción. Ya nosotros vamos a orar. ¿Quiere con nosotros un momentito quedarse para orar? Como les digo, alguno dirá, no, es que viera lo que me precisa, etcétera. Algo va a inventar y huye. Pero alguno de esos va a quedarse. Y que ellos vean que esto es nuestra costumbre. Y que incluso aprendan que hay cierta hora en la que a nosotros no nos pueden llamar, que no vamos a contestar porque estamos en el devocional. Pero para el mundo esto, ¿recuerdan el versículo de esa semana? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para el mundo esto es rarísimo. Esa gente no contesta el teléfono a las 6 o a las 7 o a la hora. Pero cuando ellos sepan, ¿no?, que ellos tienen su devoción, están en algo mucho más importante que cualquier llamada, que cualquier cosa, nosotros le llamaremos, se dice. Si su familia no es cristiana, bueno, ellos tienen que percibir que usted adora a Dios. Y alguien puede querer unirse. No tema, aunque nuestra adoración debe ser, nuestra adoración privada, personal, la Biblia dice, en tu cámara secreta, sea como sea, ellos tienen que percibir que a eso es a lo que vamos, por eso es que nos retiramos, que por eso es que decimos con permiso y nos vamos a leer. Y ellos sepan, ¿qué está haciendo? Está ahí leyendo la Biblia, está orando. Tienen que saber. Y bueno, como les decía aquí, es una responsabilidad principalmente paterna. La reforma, de lo cual mucho se habla hoy y la cual nosotros abrazamos, la reforma, que significa volver a la forma bíblica de las cosas. La reforma implica aplicar los principios de la Biblia a cada área de la vida. Hermanos, tenemos que entender, reforma no es simplemente abrazar unas ciertas doctrinas, los 5 puntos, las 5 solas, eso lo incluye, pero hay que llevar la reforma a nuestras familias para que se vea la diferencia entre los hogares que invocan el nombre del Señor y los que no. Que cada uno, ya voy a terminar, mis hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, nuestra oración sea esa, que todo el mundo se dé cuenta que en este hogar Jesucristo es recibido e invocado como Señor único, como Salvador único y como el Rey que viene. Tiene que la gente percibir eso. Cristo en ese lugar es invocado. Y ellos, no es de extrañarse que cueste tanto que la gente sea reverente en la iglesia, porque no ha aprendido a ser reverente en sus casas tampoco. Poco a poco debemos ir enseñando la reverencia a nuestros niños y decirles, este es nuestro momento sagrado de invocar a Dios, a quedarse quedito, a quedarse calladito. Y es diferente solicitar de los niños que se queden un ratito, ellos van a poder después en la iglesia quedarse un poquito más. Y cada uno de nosotros entender que es un espacio de oración reverente, que después se va a reflejar en la manera en que nosotros adoramos al Señor en la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a